Ver. Bien. Ok, ahí está. Bueno, una pregunta, ¿cómo está yendo la cosa con las revisiones bibliográficas? Hasta ahorita. Pues mi grupo estamos como trabajando en el preliminar. Ok. Sí, acuérdense, no es presión ni llamado, estamos dentro del margen solo para saber cómo andan. Acuérdense, si tienen el preliminar o consideran que el preliminar lo tienen antes de la fecha determinada, no hay ningún impedimento para que lo manden antes, ¿verdad? Eso es para aquellos que vayan más adelantados. Una, dos, y la doctora Mercedes, ¿qué pex? Nunca dijo nada. Ay, doctor, es que yo no entiendo, doctor. Yo sí, ya sabes qué es lo que voy a decir, ¿verdad? Que son Mire, coordinados. es que, ok, quedaron, ella acordó esto con el doctor Suazo. Como el doctor Suazo no había asignado temas, dijeron, bueno, vamos a tener 4 grupos, Mercedes le va a asignar el tema a 2 y el doctor Suazo a 2. Pero no han asignado tema todavía. A 15 de marzo, o sea, un mes y medio, todavía no han asignado tema. Ahora va que me van dando la razón. Doctor, la doctora Aida Merlo se comunicó con usted. No, la doctora Aida Merlo dijo que no quería, que ella iba a hacer su trabajo independiente y que no iba a participar en una cuestión conjunta, hasta donde yo sé. No ha hablado conmigo ni en sentido positivo ni en sentido negativo con respecto al trabajo. Yo no tengo problema que ella trabajara con nosotros. Lo que pasa es que ninguna de las dos doctoras de bioquímica me ha dicho nada. Y hasta donde yo tengo entendido, ella iba a trabajar independientemente, o así era la cosa, Paola. Algo así, ¿va? Sí, o sea, la doctora Mercedes dijo que la doctora Merlo le dijo que ellos solo iban a hacer una investigación y no le iban a defender. Entonces, por eso no podían trabajar juntos. Ya, ok. Eso te explica, pero por lo menos está definida. Ya ella, si trabaja sola, bueno, define cuándo y cuánto es su investigación y por lo menos no crea confusión. Es algo separado totalmente. Lo de Mercedes era porque ella la que había dicho que quería participar. Pero imagínate, si Cristian Suazo está a 15 de marzo y todavía no tiene trabajo, difícilmente van a lograr hacer sincronía en ese calendario así. Bueno, nosotros se supone que ya para el 23, si me recuerdo ahorita de memoria, de que ya estarían los preliminares. Y una vez que yo, que ya tenga, sí, que yo ya tenga los preliminares, no voy a meter otro grupo ni nada, ya se tiene que congelar como está. No vamos a tirar por el desagüe todo el trabajo que es hecho por un mes y medio. Pues, asumo yo que ¿cómo se llama? Que eso implica una inversión de tiempo y de reunión entre los que están haciendo el trabajo, y tampoco les voy a decir, no, votenlo porque vamos a volver a empezar. ¿No? Ni modo, así que se quede. Vámonos nosotros y trabajemos y vamos a trabajar solos. Ahí si se une después, lo único que quedaría es decir, mire doctor, páseme las notas y lo que saquen en fisiología también lo pongo en bioquímica, porque ahí sí no hay afectación ni doble trabajo, pero de ahí, ¿qué más puedo hacer? ¿Va? Entonces, vámonos a terminar la parte de coagulación sanguínea y todo el capítulo de hecho de sangre y similares. Entonces, quiero ver una cosa con el calendario, eso sí, porque si no nos cambia, si no hay algún cambio con con el examen, ¿no? Porque creo que vamos un poco fuera de fase. Ya lo voy a poner.
Dígame si está compartido. Sí. Sí, doctor. El examen, bueno, dije 23, porque el examen es el 29. Hoy estamos a 15. 15. Sí, bueno, vamos a ver. Porque este 29, para que yo quiero poner el examen, dice 30. Bueno, lo podemos poner. Semana Santa es hasta acá. Ah, El sí, del sí. 12 al 18, doctor. Sí. Ya no, todavía puedo modificar la fecha, pero es que lo que pasa es que no quiero poner el examen después de Semana Santa, porque eso no normalmente No, trae. doctor. No. Antes. Sí, porque se pierde la continuidad. Y yo ya sé que estadísticamente eso baja los promedios. Mentiras que nadie le va a dedicar tiempo a estudiar en Semana Santa. Ni yo lo haría. ¿Okay? Yo solo conozco una nerda que estudiaba en Semana Santa. Se pueda. Mi ex esposa. No, la actual es normal. Pero mi ex esposa era nerda. Bueno, con decirte, esa fue histórica. Yo estaba haciendo mi residencia en Cuba. Y ella estaba haciendo su residencia de cirugía general aquí en Tegucigalpa. ¿Okay? Después se fue a Estados Unidos a hacer terapia intensiva, quirúrgica y todo lo demás. Y cirugía pediátrica. Creo que tiene más de una subespecialidad ahora, porque, vaya, ponele, era nerda al cuadrado. Entonces una vez venía como te digo, estaba en la residencia y le digo, bueno, usted de vacaciones, venite conmigo a La Habana. Bueno, tranquilo, ya voy. Se va y nos vamos. Vos sabés que en Cuba está esa famosísima playa de Varadero, que es una belleza de playa. A mí no me gusta la playa, pero bueno, dado que ella es lógico lugar para llevarla y todo lo demás, bueno, vamos a Varadero. Viene la muchacha esta. ¿Y qué llevó a la playa más turística de Latinoamérica? Un libro de cirugía. Un libro de cirugía, una revista, un libro de cirugía. Entonces está en una champita de esas con su librito a la sombra, ¿va? Y las patitas así saliendo fuera en el sol. Se pone a leer y claro, le dio sueño y se durmió con los pies para afuera. Resultado, se ha pegado una quemada de sol que después no toleraba las chancletas. Y literalmente como que era calcetín, así, mira, y de paso que es blanco, de esas blancas transparentes, ¿va? Entonces las patitas negras como Mickey Mouse que no toleraba porque se ampolló de la quemada, no es de la gente que solo se quema, sino que hasta se levanta la piel, pues es tan transparente, se ampolló, mira, y aquello era un problema porque no podía ni caminar después por haberse quedado dormida en la playa por estar leyendo un libro de cirugía en una playa. Era famosa por llevar libros a las fiestas. Eso tampoco, nadie se concentra en una fiesta. Ella sí, es que, oíme, nerdismo a la cuarta potencia. Se ponía, no sé qué tanto aprendería, pero el simple hecho de a quién se le ocurre llevar un libro a una fiesta. Vaya, ni yo. Y yo me consideraba nerd, pero ahí me ganaron. Vaya, era la versión médica de Amy Farrah Fowler. Entonces, no creo que ninguno de ustedes llegue a ese nivel y por lo tanto no voy a poner nada que implique actividad académica y que se tire ese puente, pero ese que no se va a hacer. Y ya como dije, los resultados no, claro, se van a mejorar. Espero que el segundo parcial sea mejor que el primero, considerando la situación, pero tampoco yo puedo poner algo como para que a sabiendas vaya a empeorar la situación académica que de por sí tiene, ¿no? Entonces, vamos a revisar primero los mecanismos de ayer, porque
supongo que a más de alguno le quedó confusión, ¿ok? Entonces, resumiendo, paso número 1, el espasmo vascular. Paso número 2, decíamos, las plaquetas, ¿va? Activar las plaquetas en presencia del colágeno y de las sustancias que salgan de la célula endotelial dañada y empezar a hacer un tapón plaquetario, tapón blanco. Pero el mecanismo principal de coagulación es este: fabricar un polímero, la fibrina, que es una proteína que reacciona contra sí misma, se adhiere y empieza a pegarse. Empieza a pegarse a la pared del vaso, empieza a pegarse a las plaquetas y empieza también, por supuesto, a atrapar glóbulos rojos acá y tener lo que llamamos el coágulo rojo. ¿Ok? Ahora, el proceso de formación de la fibrina, recuerden, depende de la activación del precursor, que es lo que llamamos la cascada de coagulación. El precursor, que es fibrinógeno, yo tengo que activarlo, hacer un monómero, y aquí no es monómero de fibrinógeno, realmente es monómero de fibrina, porque la fibrina es un polímero, ¿ok? Y aquí, bueno, recordando el concepto de polímero, ¿eh? O sea, esto es un polímero, un plástico, esencialmente el mismo proceso que utilizamos para hacer plástico adhesivo. Ustedes han visto qué sé yo, un plástico en su forma cruda. Es un líquido. O el material que usan, el mejor ejemplo es el material, la resina que usan los dentistas, ¿ok? Es un polvito que es el filler. Y el plástico en sí, el polímero, es un líquido apestoso. ¿Alguna vez han trabajado con eso? ¿O lo han visto usar? No, No, Es un líquido. Para que vean. Yo tengo. A ver. En algún lado. Monómero acrílico. ¿Y dónde está el polvo? Vale. Esto es monómero acrílico. Es un líquido que cuando yo lo junto con el polvito rosado que se usa para hacer las dentaduras postizas, empiezan estas moléculas a encadenarse entre sí, encadenarse con el polvo y a convertirse en un sólido. Eso es una reacción de polimerización. como lo que pasa con las uñas acrílicas. Es el mismo material. Uh-huh. Y si has olido el monómero, te das cuenta que es un olor bien peculiar, ¿va? A mí me gusta. ¿Te gusta? Ok. Ahora, en su forma concentrada, el de las uñas, no sé qué tan rápido reacciona. Este es más, mira, ahí dice autopolimerizante con crosslink, porque de hecho está hecho para endurecerse el solito. De hecho, este también se utiliza, lo usamos nosotros para hacer cráneos. O sea, te hice una cirugía grande o tener una fractura grande y tenés un defecto de hueso, entonces hay una versión de este que es igual, mezclas un polvo, se hace una especie de pasta, le das forma y se endurece y entonces tenés para hacer rellenar defectos. De hecho se vende como cranioplastic y el olor a ese, que como es de reacción más rápida, es mucho más potente. Entonces, mi clásica broma cuando estaba haciendo cranioplastias en el quirófano. Y de repente me asignaban uno de esos internos nuevecitos, ya sabes, de aquellos que vienen de una universidad ahí de la periferia, ¿ya? Sí, doctor. Doctor, se venía a molestarlos, doctor. Espérate, esta es buenísima. Yo venía y cuando abrís, viene una ampolla con el líquido que es mucho más violento de eso, o sea, te arde de lo fuerte del olor, te quema la nariz, el monómero no curado.
Entonces vos lo que agarras es una panita, echas la bolsita del polvo y entonces abrís la ampolla y la mezclas, ¿va? Pero yo siempre venía con el cuentecito. Mire, ya vení al interno. Fíjate que ando la nariz tapada y yo no sé si está bueno. La manera de saberlo es que huele como tiene un olorcito allá a lo lejos como a chicle. Entonces yo voy a partir la ampolla y darle un buen jalón porque apenas se siente. Si no huele a chicle es que ya está vencido, voy a pedir otro. Sí, doctor. Ok, espérate, agárrate a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Trac! ¡Jala! ¡Pum! Interno al suelo. O lo más cercano posible. ¡Ah! Aquel le derretía la nariz. Le derretía la nariz. Mientras tanto yo mezclaba y me quedaba trabajando tranquilito. Ay, no, doctor. Pobrecitos. Esa clase de cosas. La otra cosa para cual lo utilizo. Una vez, mi hija, viene la gorda. Papi, tengo la nariz tapada. ¿Qué me recomienda? Tal vez algo con un poquito de olor, así como a menta para destapar la nariz. Monómero. Bueno, este es tan fuerte que de hecho solo desenrojé la tapa y ya se siente. Esa vez la gorda se tuvo que ir a acostar, pero dice que le dio hasta dolor de cabeza. Toda variada la dejó. No se salva. Ya, eso sí tengo que reconocer. La gorda está en una posición bien difícil. Vive en mi casa. Vive en mi casa. Es como la ves. Irma se va a reír de esto. ¿Tu papá nunca te ha mandado a buscar herramientas? ¿Está trabajando en algo? A veces cuando está trabajando, sí. Ok, y entonces viene y de repente le digo, mí lo ayudo. Sí, háceme un favor, búscame una llave ajustable métrica. Esta está en pulgadas. Esta es una llave métrica, esta es una llave ajustable inglesa. Necesito una que está ahí en la caja, que es una llave ajustable métrica. Y se pone a buscar todo el día. Hasta al fin y al cabo una llave ajustable, vos la puedes a la medida que querés, ¿va? Pero está buscando una llave ajustable métrica. O si no, un mango de ratchet. Pero entonces yo lo pongo para apretar, ¿va? Entonces, no, conseguirme el otro mango de ratchet, porque no es que este es el que aprieta, pero necesito el que es inverso, que es para aflojar tuercas. O sea, es que eso se cambia de una posición a otra. Pero como esta no sabe herramientas, ahí se pasa media hora buscando en la caja una herramienta que no existe. No le tiene piedad, doctor, qué grosero. Absolutamente ninguna, porque a estas alturas ya debería saber que cuando yo estoy trabajando en algo, en particular desarmando cosas, yo no necesito más gente ahí. También lo hacía con los internos, mandarlos a buscar cualquier clase de tonteras que se me ocurriera, ¿va? Mira, necesito conseguir andar a la farmacia, y si no en la farmacia tendrás que buscar en las salas. Conseguiste una ampolla de 100 miligramos de tetrahidroclorosotolina. Doctora, se les olvida el nombre, fijo. Eso no, y le llevan lo que se mira parecido. Eso no existe. Eso es cuando estás, como dice, un nombre genérico, cuando estás hablando de un medicamento y no quieres referenciar ninguno en específico, sino solo, por ejemplo, entonces decís tetrahidroclorosotolina, que es para el manejo sintomático del ojo marinero. Pero como estos no saben farmacología, se hubieran dado cuenta, nunca he oído hablar de esa cosa, ¿va? Y se andan por todo el Catarino Rivas buscando tetrahidroclorosotolina cuando deberían saber que eso me lo inventé. ¿Ya? O algo así, o una ampolla en neurocirugía. Doctor, ya está dando miedo y contarlo en el hospital, doctor.
No, porque ya nos está dando los datos para... Ya para no esté en el multiplicarlo. Catarino, ya no está en el Catarino. Pero les estoy advirtiendo una cosa. ¿Saben qué? Yo no soy el único que hace esas cosas. Bueno, ya nos está dando los tips para no hacerles caso. Bueno, tomen nota, ¿ah? Pónganse vivos, porque no hay un montón de maneras más sutiles de mandarlos a buscar cosas que no existen o mandarlos a hacer mandados de esos mandados y uno se queda, ay Dios, pobrecito, este llegó internado y no se avivó. Bueno, vamos a la parte de la presentación. Entonces tenemos que el paso importante y el paso limitante es, decíamos, convertir fibrinógeno a fibrina. ¿Y ahora qué? Fibrina que se polimeriza en presencia de calcio para formar un polímero, un entrecruzamiento de fibrina. ¿Ok? Para hacer eso necesito el catalizador de esta reacción, que es trombina. Para activar la trombina viene también en forma inactiva. Necesito activarla siempre en presencia de calcio. ¿eh? Y para eso yo voy a tengo que fabricar el iniciador de la reacción, que es el activador de protrombina. Ahora, esta misma trombina, una vez que la formé, me va a activar otro factor estabilizador de la fibrina, que esa parte no había mencionado, es el famoso factor 13. 13 en presencia de trombina se convierte en 13 activado o factor estabilizador de la fibrina, que lo que hace es que las fibras de fibrina les hace más enlaces cruzados para endurecerlo, para curar el coágulo. ¿Ok? Así como este frasco de acrílico que estábamos hablando, dice con crosslink, ¿ah? Que hace enlace cruzado. El factor 13 es el crosslink. Ahora, tengo que llegar acá, tengo que producir este activador de protrombina, porque si te das cuenta, protrombina y fibrinógeno no están, y factor 13 no están activos. Esto, que es la vía final común, implica que todas las reacciones tienen que terminar aquí, ¿ok? Todo se junta en ese paso de conversión de protrombina a trombina. Ok. Dicho sea de paso, la trombina la venden comercialmente. Vende un frasquito y dice trombina, o sea que cuando te mande a buscar un frasquito de trombina, eso sí existe. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar, por ejemplo, quiero sellar algo. Tengo una reparación de la dura madre, está fugando líquido, o tengo una lesión de hígado que me está sangrando difusamente, y yo puedo preparar, o yo quiero pegar dos superficies, quiero fabricar pegamento para humanos. Entonces agarro un frasquito de trombina, agarro, que ya viene en la forma activa, por cierto, agarro plasma, que tiene proteínas de coagulación, lo junto y le agrego el tercer componente para que se haga un chicle y luego se convierta en fibrina y lo pueda pegar. Tercer componente es calcio, fluonato de calcio, que también viene en una ampolla. Mezcle trombina, mezcle plasma y mezcle calcio, y entonces aquello inmediatamente empieza a polimerizarse, hacerse como un gel que yo puedo utilizar como sellador, y una vez que se que se endurezca, ya tengo un sellador, es un pegamento, ¿okay? Ya que yo puedo preparar pegamento en el quirófano precisamente aprovechándome de esa reacción, ¿okay? Se llama cola de fibrina. Y te puedes imaginar que siendo un tejido, siendo del mismo paciente, siendo un tejido, un tejido propio humano, no hace reacción y es súper adherente. De hecho, el problema principal es cuando la estás preparando, evitar que aquello se te pegue a los guantes, a los instrumentos y todo, porque es súper adhesivo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo llego para acá? Entonces ahí es donde tenemos las dos vías, son dos vías de retroalimentación positiva. La vía extrínseca, que depende, se llama extrínseca, decíamos, porque tiene dependencia de un factor tisular, de un componente externo.
La vía extrínseca, que es la más potente de las dos y la más rápida, dijimos, actúa en plazo de unos 12 a 15 segundos. ¿Qué es lo que necesito? Primer paso, cuando el tejido se traumatice, va a soltar fosfolípidos y unas lipoproteínas llamadas factor tisular. ¿De acuerdo? Es un grupo de cosas, no es un solo producto. El factor tisular me va a activar al factor 7. Factor 7 activado en conjunto con el factor tisular me va a activar al factor 10. O sea, acuérdense, traumatismo activa 7, 7 activa 10. 10 se convierte en 10 activado en presencia de calcio. Fíjense bien que con excepción de estas primeras dos reacciones, o sea, la liberación del factor tisular y el factor 7, todos los demás van a ocupar calcio. ¿Ok? En ausencia de calcio no hay coagulación. El factor 10 activado es en sí el activador de protrombina. Ven que esta es una ruta más corta. Pero como decíamos, el factor 10 de por sí no es muy potente. Y aquí tenemos un mecanismo en particular por la retroalimentación de la vía, en la cual este no es capaz de iniciar la reacción, pero no es suficientemente potente como para que me diera tiempos razonables de activación. Por lo tanto, el factor 10 va a ser un complejo, mira, 10 activado más factor tisular, que también tiene la misma posibilidad, y más importante, más el factor 5. Entonces, ahora tenemos la cascada completa. El factor tisular activa 7, 7 activa 10, 10 activado se une con 5 y se une con calcio. Con lo cual, vamos a tener un complejo que es el activador de protrombina potenciado. Y lo más importante, el activador de protrombina obviamente va a fabricar trombina y trombina activa aún más factor 5. O sea que aquí tenemos retroalimentación positiva. Mientras más trombina produzcas, más potente va a ser su activación. Y aparte de eso, los fosfolípidos de las plaquetas también pueden activar la protrombina. ¿Ok? Y acuérdense, siempre en presencia de calcio. Esa es lo que llamamos vía extrínseca. Si te das cuenta, es explosivamente potente porque esta asa de activación de retroalimentación positiva aquí y aquí me va a supermultiplicar la potencia de la vía. De hecho, después tengo que ver que quiero evitar que esto más bien se me vaya a salir de control. Ahora, la vía extrínseca no es la única vía. La segunda posibilidad es esta un poco más compleja, que es la vía intrínseca. ¿Por qué es intrínseca? Porque todos los componentes ya existen y no depende de ningún factor externo para activarse, para ciclar, ¿verdad? Para hacer el proceso de conversión de la trombina. Necesita obviamente algo externo para iniciarla, porque si no se iniciará sola. Pero veamos cómo lo hace. Pero un momentito. Voy a guardar el químico este. A guardar el frasco de químico antes de que lo bote, porque eso, dicho sea de paso, disuelve casi todas las sustancias plásticas conocidas. No sé cuál es el componente ahí, el solvente, pero es reagresivo. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos todos los componentes ahí y vemos que el inicio de la reacción depende de que, que las plaquetas o las células sanguíneas se traumaticen y empiecen a soltar fosfolípidos,
en particular de las membranas de las células dañadas, o contacto con el colágeno que está debajo del endotelio. Generalmente el principal método es el contacto con el colágeno. Ahora, una vez que están expuestos, si el colágeno en las cadenas laterales son capaces de activar a 12 activado, activa a 11 en presencia de esta sustancia, el quininógeno de alto peso molecular, y lo vamos a ver, HMWK. Necesita las dos, ¿ok? El 12 activado no es lo suficientemente potente para activar a 11 en manera significativa y de hecho necesita del quininógeno de alto peso molecular para que la reacción sea efectiva. Y una vez que empezó la reacción, la precalicreína acelera para fabricar una cantidad grande de factor 11. Entonces, colágeno activa 12, 12 se une con el quininógeno, de alto peso molecular para activar a 11. Ahora, quiere decir que 12 activa a 11. 11 activa a 9 en presencia de calcio otra vez. Ya volvimos a sacar el calcio a bailar. 9 activado se suma a 8. Necesita el factor 8 ahora, que es el único que no es una proteína plasmática. Es un producto que está en la célula endotelial. ¿Ok? 9 más 8 que se activa, ¿ok? Que se activa en presencia de trombina, ya veremos por qué. 9 más 8 más calcio activan a 10, ¿ok? Mira. Entonces ahora la cascada es 12 activa a 11, activa a 9 más 8. Se agrega 8 y activa a 10. 10 ya dijimos que es lo que hace. 10 activado nos mete aquí a la vía, nos mete a la vía final común. Mira, 10 activado es lo mismo que decir activación de la protrombina, ¿va? 10 activado es el activador de la protrombina. Otra vez agregas calcio, ¿va? Pero tenés otras maneras de reforzar esta reacción porque esta cascada en sí todavía es demasiado lenta y vos querés que haga retroalimentación así como hicimos con la otra vía. Entonces, mira qué es lo que sucede. La trombina que produciste, al activar la protrombina, produciste trombina, ¿no? La trombina, aparte de activar el fibrinógeno, decíamos, hace retroalimentación positiva, mira, más. Y también me hace retroalimentación positiva aquí, mira, me activa el factor 8. Por lo tanto, tenés no una, sino 2 retroalimentaciones positivas que te aumentan la producción de trombina. Vos querés tener toda la trombina posible porque, como te dije, donde se puede atrasar la cosa o donde vos necesitas más refuerzo es en la conversión de fibrinógeno a fibrina, y para convertir necesitas trombina como enzima catalizadora. Entonces, el mecanismo acá, o sea, el principio de funcionamiento es tratar de producir tanta trombina como sea posible en un periodo corto de tiempo. Resultado, vamos a tener acá esto. Y 2, el segundo mecanismo es que los fosfolípidos de las plaquetas producidos acá, y este es un fosfolípido hiperter que se llama FP3, fosfolípido plaquetario 3, también me hacen activación de 10, me hacen activación del factor 10 y me aumentan la formación de activador de la protrombina. Resultado, si en la vía extrínseca era, veamos las secuencias ya más resumidas. Veamos la secuencia más resumida. Aquí te lo voy a poner con números latinos para que no te volvás loca con los romanos. Y alguien el otro día me dijo que no le entendía los números romanos. Factor tisular activa
a 7. 7 activa a 10. 10 más 5, por supuesto, para reforzar, se convierte en el activador de protrombina, que es lo que quiero. El activador de protrombina activa a la trombina, ¿cabal? Que es lo que quiero hacer. Aquí en el otro, en la vía intrínseca, entonces, aquí lo que estoy haciendo es una cascada un poco más larga. Quitar esto. En el cual decíamos colágeno, para ponerte el principal, ya sé que no es el único, activa 12, 12 activa 11, 11 activa 9, 9 más 8 activa a 10, ¿ok? Y de ahí el resto de la reacción es igual. Con el añadido también de que la trombina me puede aumentar, la trombina me activa a 8 también, y que la trombina también me va a aumentar esta reacción de 10 más 5, etcétera, ¿va? La reacción se alimenta a sí misma. Me captaron la vía. Ese es el repaso, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, solo estoy repasando lo que vimos ayer. ¿Cabal? ¿Que está claro eso? Sí, doctor. Tienen que ir a repasarlo a la casa, ir a hacer el dibujito y irlo siguiendo y ver cómo viene la cosa. Ahora, si te das cuenta, como mecanismo para activación, este es fantástico. ¿Cómo evito yo que el mecanismo se active? Que el mecanismo se active cuando yo no lo quiero, porque literalmente aquí lo que estás haciendo cuando estás haciendo estos pasos es que le estás quitando el seguro a un producto que te puede iniciar una reacción en cadena. Entonces, por lo tanto, yo tengo que garantizar el que no se active. Y esto lo voy a hacer de 3 maneras. Primero, la superficie del endotelio, dijimos, está cubierto por una capa de glucoproteínas que rechazan a la plaqueta y evitan que se inhiba, evitan que se active una plaqueta, porque el momento en que las plaquetas se empiezan a congregar en algún sitio donde se perdió esta cubierta protectora, pueden iniciar la reacción e iniciar la formación de un trombo, o sea, de un coágulo en el vaso sanguíneo que no estaba roto. 2, las plaquetas en sí ya vimos que tenían una superficie también de glucoproteínas que es incompatible, que por lo tanto no se pegan, ¿ok? Se supone, sí. Entonces, el vaso sanguíneo está teflonizado, la pared está teflonizada y la plaqueta está teflonizada. Van 2. 3. Hay una proteína que te captura a la trombina, ¿ok? Se llama trombomodulina. Y la trombomodulina lo que hace es secuestrar la trombina y sacarla de la circulación, ¿ok? O sea que si por alguna razón activaras trombina, la trombomodulina la absorbe, la captura y la neutraliza. Eso es para evitar que, por ejemplo, tenemos un caso. Paola tiene una herida en la mano. Estás fabricando trombina, que es lo que querés, pero alguna trombina se la arrastra a la circulación y se la está llevando, por ejemplo, para la carótida. Yo no quiero trombina suelta en la carótida porque va a terminar haciendo un trombo en un vaso sanguíneo cerebral. Por lo tanto, la trombomodulina inactiva a la trombina antes de que vaya a hacer un estrago en otro lado. ¿Okay? O sea que esos mecanismos, o que por accidente, por alguna reacción así casual, la protrombina se activara sola, ¿ok? No sé, calor, traumatismo, lo que quisieras, y la trombina se fuera a activar sola.
y de repente tenés trombina que no pediste, circulando por ahí a punto de iniciar un coágulo. Aquí la trombomodulina la captura y la saca de circulación. O sea que vos tenés trombomodulina circulante. ¿Ok? No solo eso, sino que cuando la trombina y la trombomodulina se unen, forman un complejo. ¿Ok? ¿Ya? La pegaste. Y ese complejo tiene la propiedad, también tiene actividad enzimática, pero activa una proteína específica que se llama la proteína C. Ahora, cuando esta proteína C se activa, o sea, la trombomodulina activó la proteína C y la proteína C inactiva al factor 7 y al factor 8, los destruye. Eso es para evitar también, fíjate, que si inhibo al factor 7, bloqueo la vía. Si yo saco de circulación al factor Extrínseca. 7, extrínseca, y al factor 8, que es el potenciador de la vía intrínseca, estoy bloqueando las dos vías. ¿Ok? Estoy evitando que se disparen. Cuando yo saco cuando la proteína se saca estos dos factores de la reacción, estoy bajando la actividad tanto de la vía extrínseca como de la vía intrínseca, cosa que va a ser importante para evitar que la coagulación se disemina, porque acordate que es retroalimentación positiva. Cada vez estaría formando más trombina y eventualmente formaría tanta trombina que voy a hacer algo llamado coagulación intravascular diseminada. Y el problema de la coagulación intravascular diseminada es doble. El primero, obviamente, que me va a formar coágulos donde no quiero. Pero el segundo problema de activar la cascada de coagulación a lo salvaje, ¿cuál va a ser? Como es de retroalimentación positiva, no hay stop. Uno, no hay stop. Y voy a formar un montón de coágulos. Pero ¿qué pasa cuando formo ese montón de coágulos? Además, ¿Se para la circulación? ¿O se obstruye? Parcialmente, no vas a parar todo. ¿Cómo? ¿Se pueden soltar ahí a otro lado los coágulos? Sí, pero aún así no han caído en el asunto. Los factores de coagulación no son infinitos. Dije que había cantidades determinadas, ¿va? ¿Qué pasa si yo empiezo a utilizarlos todos? Pasa como con la rodopsina, que hay un momento en el que te quedas sin me voy a acabar todos los factores de coagulación. Y acuérdate que aunque yo tengo entonces una situación paradójica, yo estoy formando coágulos que no quiero, por ejemplo, en el brazo, pero yo también tengo potencial de fuente de sangrado en la cabeza, por ejemplo. Y entonces ahora, si algo empezara a sangrar aquí, no tengo ya factores de coagulación con los cuales controlo la situación. O sea que en las coagulaciones intravasculares diseminadas tengo las dos cosas. Tengo formación inapropiada de coágulos, pero también tengo sangrado porque estoy gastándolos. Y de hecho, el sinónimo de la coagulación intravascular diseminada también se llama coagulopatía por consumo de factores. Me los gasto todos y después no voy a tener fibrinógeno para cuando lo necesite. Es más, acordate que si yo me gasto todo el fibrinógeno que tengo circulante ahorita, voy a tener un problema. Voy a necesitar tiempo para fabricar más fibrinógeno. Mientras tanto, voy a estar sangrando a lo loco. Vaya, puesto así, esa coagulopatía por consumo es lo que pasa si a Paola la vamos a dejar un mes. Sus padres se van de vacaciones a Disney. Paola, como estudia medicina, no puede irse de vacaciones, tiene clase, pero nos vamos a ir un mes a Disney y te vamos a dejar el presupuesto del mes aquí, mira, en efectivo, en la mesa del comedor para que tengas que comer todo el mes. ¿Qué va a pasar? Ya por los últimos días me va a quedar sin nada. En los últimos 27 días del mes, dirás.
porque te fuiste a parrandear, te volaste todo el pisto en 3 días y los otros 27 no sé si vas a comer tortilla con sal o los paquetitos de ketchup que quedaron en la refrigeradora de cuando los traes del burger, que siempre viene un paquetito o 2 de ketchup y se acumulan en la refri y vas a comer un paquetito de ketchup al día por 27 días. Exactamente lo mismo sucede con las coagulopatías de consumo. ¿Ok? Si te lo gastas, no, el factor tiempo para reponer los factores de coagulación que gastaste no va a ser permisible, o sea, vas a tener, mientras tanto vas a estar sangrando hasta por los poros, ¿ya? Resultado, tenés que limitar las 2 vías para evitar precisamente eso. En primer lugar, evitar que empeces a formar coágulos del aire, ¿va? De nada. Y 2, evitar que el sistema se dispare, que la retroalimentación positiva te haga un solo desboque. Ahora, ya una vez que formaste el coágulo, vamos a ver cómo evitar, porque bueno, que se forme ahora, que el coágulo crezca más allá de lo necesario. Tomemos el caso. Tenés un vaso sanguíneo y tenés un agujero acá que tenés que reparar con un coágulo, ¿no? Pongámoslo acá. ¿No? Tenés un agujerito y querés repararlo con un coágulo. Querés poner un coágulo acá, pero que el tapón no vaya a abarcar todo el vaso, o sea, que el coágulo no se vaya a seguir agregando y creciendo y creciendo y creciendo y termines con todo un segmento del vaso tapado. Solo que necesitas coágulo donde está el agujero, ¿correcto? Primero, para evitar el gasto innecesario de componente de la coagulación. Segundo, porque si no, si yo bloqueara, por ejemplo, este vaso y por aquí están saliendo otras ramas del vaso y yo extiendo el coágulo acá, voy a obstruir parte de la circulación donde realmente no había necesidad. Resultado, uno es inhibir la formación del coágulo y otra es limitar el tamaño del coágulo. Aquí es donde entramos con 2 componentes. El primero es la misma fibrina. El segundo es un producto llamado antitrombina 3. La fibrina tiene una particularidad, es una esponja. Y lástima, porque yo tenía por ahí un pedacito de esponja de Gelfond. Es literalmente una esponjita, como que te dijera de consistencia. ¿Has visto que ahora, por ejemplo, cuando viene un televisor, viene no el styrofoam duro ese que hace clic, 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 sino que viene una esponjita más suave, como más flexible? ¿Has visto esa clase de producto? Como de Dicen que se parece a Chetos. No, ese es styrofoam, no único en forma de chetos. Ya le diste. Es clarita, es blanca. Es una esponjita más suave, más flexible. ¿Ok? Más o menos así. Bueno, tenés la idea de una esponja. ¿Sabes a qué se parece? Hay una esponja, una como esponja verde que usan para los arreglos florales. ¿Ya te ubicas de eso? Sí. Ok, así la fibrina seca, la esponja de fibrina tiene como esa consistencia. Cuando la mojas se hincha porque es una esponja. Ahora, es una esponja que hace una esponja. Y que el que me diga que vive una piña al fondo del mar lo aplazo. Antes de que empiece con eso. Absorbe. Absorbe. Ok, la fibrina absorbe trombina, secuestra trombina. Acuérdate, es una esponja, es un entramado, y entonces las moléculas de trombina, el 85% de la trombina se queda atrapada en la fibrina en formación. Eso evita que se vaya navegando por todo el sistema vascular a hacer problemas. O sea que el primer mecanismo es la absorción de la trombina. La fibrina la captura y la retiene. Ya una vez retenida en el paquete de fibrina, ya no hace nada porque no tiene contra qué reaccionar. O sea, acuérdate, la trombina reaccionaría con fibrinógeno, pero ella no hay fibrinógeno, ella hay fibrina activada, por lo tanto, está ahí de gusto. Y el tapón de fibrina se convierte en su propio
en su propio inhibidor. Ahora, eso tiene un uso para aquellos cuando les toque, vaya, particularmente en cosas como neurocirugía, cirugía de hígado, riñón. Uno agarra esta esponjita de fibrilina que te dije, que es hemostática, y una de las cosas que hace es que cuando está fresca se pega, pero digamos que hay algo así, uno prepara unos poquitos y dice, agarra la planchita y le dice, échamele un par de gotitas de sangre, le echa un par de gotitas de sangre porque atrapa trombina, o sea, imagínate una esponja, ahora es una esponja llena de trombina, que donde la pongas te inicia la coagulación. Un coágulo, o bueno, ese es un truquito, cuando tenés un sangradito por ahí, agarra un pedacito del coágulo y ponelo donde está sangrando, porque va a activar con toda la trombina que tiene secuestrada. Esa es maña de cirujano tramposo, ¿va? Pero le puede servir algún día en una situación de emergencia. El coágulo es su propio activador. Y cualquier fibrinógeno que llega a un coágulo que ya está formado, va a reaccionar con la trombina que ya está en el coágulo. Eso hace que el coágulo aumente también de densidad, ¿ok? De densidad, que agregue más polímero de fibrina para hacerlo más pesado. ¿Te has dado cuenta que el coágulo se va haciendo más duro, más pesado? Pruébenlo con un poquito de sangre de cualquier tipo, una muestra de sangre, y van a ver cómo el coágulo se va endureciendo. Ahora, ese es uno. Aquí me interesa como limitador de la coagulación. La otra sustancia es una sustancia llamada antitrombina 3. La antitrombina 3 está circulando en el plasma, ¿ok? Esta, mira. Y lo que hace es que aquí la fibrina te agarró el 85 al 90% de la trombina que andaba suelta. El otro 15%, la antitrombina 3 lo bloquea, inactiva a la trombina, por eso se llama así. Ahora, quiere decir que ese 15% que estuviera circulando, la antitrombina 3 lo neutraliza, pero en sí, esa antitrombina 3 tomaría tal vez 15 minutos en neutralizar el proceso de coagulación, en detener la coagulación por sí sola, pero no trabaja sola, sino que se une a un polisacárido que anda circulando ahí que se llama llamado heparina. Y la heparina está no solo circulando en la sangre, sino que tenés una reserva grande de heparina en los mastocitos y en los basófilos. Cuando los basófilos se atrapan en el coágulo, porque esta red de fibrina obviamente te atrapa glóbulos rojos y glóbulos blancos por igual. Cuando un basófilo se atrapa en un coágulo, empieza a soltar heparina de sus gránulos. Esos granulitos azules que tenía son, entre otras cosas, tiene un montón de heparina. Y esa heparina, al unirse a la antitrombina 3, aumenta la potencia de la antitrombina 3. O sea, si yo tengo, este es un caso en el cual la suma de la actividad de los dos es mucho más que la actividad de los dos separados. Ok, aquí es donde decir, en vez de 1 más 1, 2, aquí son 1 más 1, no sé, 10. ¿Ah? ¿Ya me entienden la idea? El complejo antitrombina 3 heparina es el inhibidor más poderoso que hay de la trombina, ¿ya? Y es capaz de neutralizar la actividad de trombina circulante en plazo de 1 o 2 segundos en vez de 15 minutos. ¿Me entienden esa idea? Sí, No me entendieron. sí. No me entendieron. Vos me entendiste. Vos me entendiste. Lo demás no. Ok. Entonces, repitiendo. ¿Cómo limitar la formación del coágulo? Primero, hacer que la fibrina misma que el coágulo mismo que se formó, capture la mayor parte de la trombina para evitar que se vaya circulando a otro lado. Y la que todavía quede va a ser neutralizada por la antitrombina 3, que es una proteína del plasma. ¿Ok? Pero la proteína del plasma en sí, la antitrombina 3,
va a ser muy lenta otra vez para neutralizar todo ese montón de trombina que generé. Resultado, tengo que acelerar esa reacción. Para acelerar la reacción necesito heparina. La heparina está presente tanto en el vaso sanguíneo, en la célula endotelial la tiene, pero donde más heparina voy a encontrar es en los gránulos de los basófilos. Cuando un basófilo va pasando por el sitio donde está el coágulo y se atrapa en el coágulo, suelta la heparina. La heparina se junta con antitrombina 3 y la combinación de antitrombina 3 y heparina te neutraliza toda la trombina en plazo de 1 segundo. Resultado, te para la reacción. Eso evita que la trombina que se está formando continuamente me siga activando la formación de coágulos. Solamente una vez que se formó el coágulo, solamente la trombina que se sintetiza fresca agrega al coágulo, pero su vida media es tan corta que en algún momento la formación del coágulo se detiene del todo. O sea, solamente se queda el coágulo que ya existe. Y ese coágulo entonces, ya una vez que dejó de agregar fibrina, empieza entonces a actuar el factor 13 para hacer crosslink y hacer dos cosas. Uno es endurecer el coágulo. Dos, ¿qué pasa con una costra al día siguiente? Se pone muy dura como para arrancarla. Y se encoge, ¿va? Ten cuidado que Así. Te das cuenta que no solo se endurece, sino que también lo que era, ves cómo se va encogiendo, que ves que está como jalada la piel. Porque al hacer crosslink, al estabilizar el coágulo también, la red de fibrina se contrae. Eso si tenés un hoyo en la pared del vaso, al contraerse lo que va a hacer es reducir el tamaño del agujero. Obviamente hay menos agujero que rellenar después. Ahora, ¿qué pasa con respecto al relleno del agujero? Porque ahora tengo otro problema. Ajá. ¿Y esa combinación de antitrombina y heparina no la venden? Venden la heparina. La antitrombina 3 la fabricas vos mismo en la proteína plasmática. Ahora, si vos me decís que la antitrombina 3, hay una enfermedad que se llama déficit de antitrombina 3, ¿ok? Y entonces caes en lo que se llama un estado hipercoagulable. O sea que tu coagulación es demasiado activa y vas a tener problemas de trombosis. Pero hasta donde yo sé, no se consigue comercialmente antitrombina 3. Lo que creo que se está desarrollando, no sé si ya está aceptado, una terapia genética que te inyectan, que te agregan el gen que te falta para producir antitrombina 3 y entonces y tus células empiezan a producirla. No te serviría, por otra parte, fabricar o ponerte ¿cómo se llama? La antitrombina 3 por fuera porque la vida media es bien corta, ¿ok? Y no creo que te gustaría que te estuvieran poniendo lo que sea, una bolsita o un frasquito, creo que sería varias veces al día. O sea que esencialmente tendrías que estar en tratamiento permanente. La solución es esta terapia genética que básicamente, como lo que te falta es el gen para la antitrombina 3, ¿ok? O tu gen no sirve, entonces te inyectan un gen corregido para que empeces a producirla. La heparina sí, la heparina y sus congéneras, porque esa heparina, como dice lo que llaman heparina de peso completo, eso lo puedes encontrar en cualquier sala de cualquier hospital del mundo, porque es uno de esos productos indispensables, ¿ok? Y hay unas variantes, lo que se llama heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, que son, en vez de ser un polisacárido enorme, son cadenas más cortas que tienen mejor biodisponibilidad y eso también lo venden. Ya viene incluso la jeringuita preempacada, por ejemplo, bajo nombres, por ejemplo, como Valiquet o Fraxiparina, y eso lo puedes encontrar en cualquier farmacia. ¿Ok? De hecho, si estás hospitalizada, por ejemplo, vienes Irma y te van a hospitalizar varios días y vas a estar inmovilizada, qué sé yo, por ejemplo, una fractura de pelvis, vaya, que no te puedes mover.
para evitar el riesgo de que por estancamiento vas a hacer un coágulo en la pierna y se te vaya a desprender para el pulmón, una de las primeras cosas que yo te voy a poner es una heparina. Qué sé yo, Vadiquet, 40 miligramos inyectado una vez al día, subcutáneo, ya es parte de la rutina. O sea que sí, esa sí la venden, ¿ok? Esa sí la venden. Y heparina como tal también la venden. De hecho, también tenés un antídoto para la heparina. En caso de que por accidente le has metido una dosis muy alta y lo hiciste sangrar al paciente, también hay un antídoto para neutralizar la heparina. Se llama sulfato de protamina. Es un líquido que huele a puro pescado, ¿ok? Y que te secuestra y te inactiva la heparina en caso de que abusaste de ella y el paciente está sangrando. Cosa que es desafortunadamente más frecuente de lo que uno creería, ¿sí? Porque heparina lo que le metes a un paciente a veces son 5,000 unidades de heparina, que es un poquito, pero ahí tenés que diluir, tenés que agarrar el concentrado y diluirlo, y si lo diluiste mal, entonces a veces le calculaste mal, vaya, un punto decimal y le metiste 10 veces la dosis y el paciente empieza a sangrar. No, yo no le estoy tirando leña al personal de enfermería, a las 3 de la mañana cualquiera se duerme con un punto decimal, pero por eso existe el antídoto. Ahora, viene el siguiente punto. Una vez que el coágulo ya tapó ¿cómo se llama? El vaso, obviamente que ese coágulo es un tapón que ya está puesto ahí, que es estable, pero obviamente no va a ser permanente. O sea, yo no voy a hacer como la municipalidad de San Pedro Sula, ¿va? Que hace un bache y lo tapa con tierra. O lo tapa con un parche ahí de la calle de cemento y lo tapó con un parche de asfalto que se va a caer a las 2 semanas y va a volver el bache, ¿va? Por cierto, cada día estamos peor con este pueblo. Ya vieron lo que quiere hacer el baboso este de los pollos. No, ¿qué quiere hacer? Meter buses al centro otra vez. Si ni los carros pueden pasar. Mire, es que me tiene revuelto. Lo que hagan en el gobierno central de Tegucigalpa realmente muy poco me interesa, ¿va? Pero bueno, yo sí tengo que vivir desgraciadamente en San Pedro Sula casi todo el tiempo, ¿va? Rara la vez que salga. Y yo no sé por qué escogieron a este de alcalde. O sea, ¿qué mérito tenía este para ser alcalde? La única cualificación que tenía para correr para la alcaldía es que estaba en contra del otro tonto de Calidonio, ¿va? Pero para ese efecto es como que a mí me hagan el seleccionador del maratón sencillamente porque me cae mal el Olimpia. Eso no quiere decir que yo sepa fútbol, ¿va? ¿Te das cuenta de la lógica que guía este país a veces? Sí, es que este año se votó por desesperación, doctor. No, o sea, yo no estoy en contra, en lo más mínimo, de echar a Calidonio. Es más, yo soy de los que dicen que hay que empezar, de que este debería estar preso ahorita por todo el despilfarro y la corrupción que ha habido con 8 años de proyectos, esos puentes de nivel y todo eso. O sea, ahí se ha hecho una robazón escandalosa. Y yo soy el primero que lo mínimo debería estar preso y que desgraciadamente aquí no existe la pena máxima porque por mi parte yo lo fusilara. A mí yo creo que lo único que pudiera hacer con Calidonio es fusilarlo. Pero había otros candidatos, fíjate. Vos viste el zipizape ese con la alcaldía y el candidato de Libre, yo lo conozco, al abogado Mengíbar, es una persona pensante, que no iba a hacer las tonteras de este. Es un profesional universitario, abogado, una persona capaz y sensata. ¿Qué califica este? Porque este ha sido lo único que ha hecho, por lo que es por hacer protestas y
protesta que contra el NE, que contra la alcaldía, y yo no le digo que no tenga derecho a protestar, pero todas las protestas contra la alcaldía, la NE y los demás no eran altruistas. Él estaba protestando contra el rey y con razón, porque bueno, los costos de la electricidad lo estaban llevando a la quiebra con su negocio del Power Chicken. Digo, está bien, yo voy a protestar. Si me subís la luz y a mí me está generando un perjuicio, yo lo voy a protestar. Si la alcaldía le subió los impuestos sin razón y le estaba cobrando impuestos con los restaurantes cerrados, yo estoy de acuerdo que él pueda hacer un berrinche. Pero eso, ¿cómo lo califica para ser alcalde? Ya empezó con el asunto de las grúas, que tanto molestan, ¿verdad? Porque básicamente le dije, las voy a proveer como promesa de campaña, pero ahí hay mucho dinero metido de por medio. Y el cuento de que es cierto que aquí en San Pedro, hay que reconocer, en San Pedro la gente es desordenada, en particular en el centro, se parquea donde quiera, pero tampoco las grúas eran la solución, eso era una medida de corrupción. Me imagino que hubo dinero de por medio, alguien le ofreció algo. Y lo de los buses no tiene justificación ninguna, ¿va? No tiene justificación ninguna. Para eso se creó la terminal. Y si no, quiere decir entonces que las empresas interurbanas pudieran alegar lo mismo. Vamos a poner nuestros vehículos en el centro. Si con un bus chiquito es macaneo, ¿te imaginas los buses grandes metiéndose ahí? Porque nadie dijo limitación. Entonces dice, empezaron con los busitos, con los tamaños 12 pasajeros y después van a querer meter un bus full size al centro. Imagínate, tamaño Headman y alas. Se va a hacer. O sea, si querés terminar de tegucigalpizar el tráfico, ahí te la gana, ahí sí la tenés ganada. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Qué Y a horrible. mí De los puestos. sí, me saca de quicio porque, bueno, en primer lugar, bueno, de entrada yo evito meterme al centro a menos que me pague. Y es más probable que vaya a parquear el carro, qué sé yo, por allá por el Cultural y camine hacia el Parque Central porque me toma menos tiempo que andar buscando parqueo y me enojo menos. Pero eso no es una solución. 2, tenemos un mes y pico y el mercado. ¿Sabes lo que hizo el sábado? Este tonto. No. Puso una feria del artesano, algo así, y cerró una calle. ¿Cuál calle crees que cerró? Siempre en el centro, la primera. Sí. La primera calle. La tercera avenida. La avenida, uy. Cerrar la calle del comercio. De todas las calles del cabrón San Pedro Sula se le ocurre cerrar la calle principal. Una de las dos calles principales. No, ya solo les faltara que cerrara la primera calle, aunque realmente es el equivalente, ¿va? Cualquiera de las dos que son igualmente importantes. O sea, cerrar la tercera avenida desde como la quinta calle, pasando las 7 hasta no sé dónde. Yo, obviamente que sin avisar, o sea, ni siquiera publicitó la feria. Eso es un desastre, ¿va? O sea, yo creo que se va a perfilar como el peor alcalde que tenga San Pedro Sula en los últimos 200 años. ¿Okay? Ya van a ver. Oigan el día en que lo digo. Este pendejo va a ser el peor alcalde que se le puede ocurrir a San Pedro Sula. ¿Ah? Nos va a poner peor que Tegucigalpa. Pero bueno. Mi esposa, no, que vas a empezar en contra. No, ahora ya voy a poder decir, mira, a mí no me gusta, no, sí me gusta decir, te lo dije y te lo dije, ¿va? No debieron dejar que el baboso se metiera, se hubiera quedado con su negocio de freír pollo, que para eso sí hay que admitir que es bueno. ¿Okay? Bueno, vamos a la cuestión de la lisis del coágulo. Yo quiero eventualmente reemplazar el coágulo con una reparación de la pared vascular. O sea, tengo que formar otra vez, reparar el colágeno que está debajo de la membrana basal y restituir el endotelio. Ahora, mientras yo tenga el coágulo ahí puesto, no puedo poner endotelio sobre un coágulo de fibrina, ¿va?
tengo que quitarlo. Y ahí es donde entramos en el proceso de lisis del coágulo. Segundo, suponete que hubiera activación inadvertida, así como hablamos hace un rato. Activación inadvertida o indeseada de la cascada de coagulación. Tengo, por ejemplo, algo que me activó un tapón plaquetario y me formó un trombo. Y el caso más típico es que tengas algo que te disrupcionó la lisura del endotelio. Vaya, por ejemplo, una placa de colesterol. Tenemos, por ejemplo, el caso de Paola, que ahí donde la ven, toda chiquita, pero es increíblemente adicta a los chicharrones. Con su limoncito y un poco de chile y una tortilla, y van para adentro. ¿Correcto? No me gustan, doctor. Hacer. O es que estás en plan fresa, entonces, ok, costillitas a la barbacoa. Sí, me hace gusto. Ahí sí, doctor. Panceta, Okay. doctor. O para eso, la sustancia que hace, como digo yo, el lubricante que mantiene mis arterias bien lisitas, ¿va? Bacon. Bacon. Ok. Ahora, después de tanto hacer bacon, de tanto estar tragando bacon, haces una placa de colesterol en una arteria. Y de hecho, los procesos de génesis de placas de ateroma empiezan a los 10 años, consta. O sea que vos ya tendrás alguna pequeñita. No suficiente para hacerte daño, pero ya tenés. Ahora, eso implica que invariablemente ahí el colesterol es una superficie donde se puede agregar plaquetas. Y en algún momento esta placa empieza a agregar plaquetas y empiezas a hacer un trombo, o sea, un coágulo inducido por las plaquetas sobre la superficie de la placa. Yo también tengo como ningún sistema vascular es perfecto. Ningún sistema vascular es perfecto. Y vos asumís así de entrada que esto va a suceder. O sea que en algún momento vas a tener algún desperfecto en la lisura del endotelio y que pudiera formar un coágulo indeseablemente. Ahí es donde entra el sistema de lisis del coágulo. Vamos a ver. Tenés dos proteínas que te interesan. La primera es, ¿dónde está mi vaso? Aquí. Es esto, mira. El sistema de plasminógeno-plasmina. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente vos tenés una proteína llamada plasminógeno. ¿Okay? Plasminógeno es una enzima proteolítica. Capaz, dice ahí, parecida a la tripsina, pero no hemos hablado de tripsina. Esta es una enzima que corta los enlaces de las proteínas. ¿Sí? Separa los aminoácidos. De hecho, esta es una aminoproteasa. O una aminopeptidasa, perdón. O sea que rompe las proteínas de la cola de amino, ¿ok? Desde uno de los extremos. Y entonces el plasminógeno está normalmente inactivo, ¿ok? Ahora, ese plasminógeno está circulando otra vez asegurado porque no lo puedo tener activo. Porque si no, se comería todos los coágulos y se comería todos los factores de coagulación y me deja sin ninguno. Pero cuando se forma un coágulo, aquí vamos a ver. La trombina, fíjate bien, la trombina es capaz de activar. Ahora, activa el plasminógeno y lo conviene en plasmina. Fíjate bien, cuando iniciaste la coagulación, también iniciaste la inhibición, ¿ok? Aquí tenés retroalimentación negativa, por lo tanto, ¿ok? Aquí tenías positivo, pero esto es negativo. Resultado, estás balanceando la formación de coágulo, ¿ok? Por lo tanto, lo que vos querés es que este plasminógeno que anda circulando, la trombina, también lo active.
y el plasminógeno se activa y se convierte en plasmina. Esta plasmina empieza a degradar al fibrinógeno, corta los enlaces y empieza a romper la trama del fibrinógeno. Y también, mira, como destruye proteínas, destruye fibrinógeno, factor 2, factor 5, protrombina, factor 8, que todos son proteínas, y factor 12. ¿Qué es lo que estás haciendo acá? Si rompes el fibrinógeno, estás deshaciendo el coágulo. ¿Ok? Bueno, fibrinógeno factor 2. Si bloqueas el factor 5, si destruyes el factor 5, ¿qué estás bloqueando? ¿Qué estás desactivando? La vía extrínseca. Si estás desactivando el factor 8, La vía intrínseca. el factor 12 El inicio de la vía intrínseca. y la protrombina, La activación de la trombina. o sea, o vía final común. O sea que el plasminógeno me puede no solamente destruir un coágulo, licuar un coágulo, pero ahora estás rompiendo los enlaces, sino que estás desactivando el mecanismo para evitar que se siga formando más coágulo. ¿Ok? O sea que esta plasmina es sumamente útil para licuar el coágulo. Es más, ahora la pregunta, ¿cómo evitar que ¿cómo se llama? ¿Cómo evitar que más bien la reacción se desboque otra vez? Porque ahora, si tengo un inhibidor potente del coágulo, ¿cómo evitar que una vez que se active el plasminógeno a plasmina, me deshaga todos los coágulos que acabo de hacer? Es más, que como me inactiva los factores de coagulación, me haga sangrar, porque no solo me deshizo el coágulo, sino que me desactivó todo el sistema. Porque está bien que tenga inhibidores, pero tampoco puedo dejar los inhibidores sueltos. Ya te vas dando cuenta que aquí hay un patrón. Me recuerda al cerebelo, doctor. Exacto. Porque vos tenés mecanismos de control que trabajan mutuamente, que se controlan el uno al otro mutuamente. ¿Ok? Vos lo mismo porque querés esencialmente lo mismo, tener una reacción, pero tener una reacción que se active sola, vaya, por retroalimentación positiva, ya te diste cuenta que es bien fácil. Pero tener una que se limite a sí misma, ya se hace más complejo. Ok. Entonces ahora, el plasma... Perdón, permítame. ¿Aló? Sí. Ajá. Ah, bueno, paso a la tarde. ¿Cuántos salieron? Bueno, no fue tanto. Vaya. Bueno, yo paso a la tarde igual que hoy. Que ayer, pero... Va, cheque, gracias. Bye. Oh, qué bien. Qué bien. Jugando a restaurar carros. ¿Tiene taller, doctor? No. No, pero mira, no, ni me dedico a la mecánica profesionalmente, pero sí me gusta. Ya te voy a explicar. Mi papá no es mecánico, licenciado en contaduría, fue profesor de la UNA y todo, pero es el único de todos mis tíos y tías que le interesó pues estudiar una carrera universitaria. Mis otros tíos, bueno, salieron del colegio y estudiaron mecánica, no mecánicos de esos de barrio, sino que se fueron a estudiar al extranjero, pero fueron a estudiar en una escuela técnica. Uno de mis tíos fue a Alemania, el otro se fue a Nicaragua o a Venezuela, no me recuerdo, etcétera, pero uno es mecánico de barcos, ¿ok? De equipo de motores de barco,
Ya te imaginas, son enormes. Mi otro tío que vive en Miami es mecánico de equipo pesado, o sea, los tractores esos de Caterpillar, esos que hacen carretera, bulldozer y esa clase de cosas. El otro que ya murió era mecánico de automóviles y así por el estilo. Entonces, cuando yo era chiquito, vivían frente con frente a la casa de ellos. Y bueno, como todos mecánicos reparaban carros ahí o desarmaban carros ahí, o no sé si los reparaban, pero sí definitivamente los desarmaban. Y yo tenía 3, 4 años, andaba metido ahí. Es más, ¿con qué aprendiste a leer vos, Irma? No me acuerdo, posiblemente el Nacho. Yo aprendí a leer con libros de mecánica, con los manuales. Yo tenía 3 años, entonces mis tíos, y este libro que andaba yo, ¿sabes? De niño, aprendido queriendo leer y dice, ¿será que este cipote quiere aprender a leer? Y me pusieron y me enseñaron a leer a los 3 años, con lo que había a la mano, que eran puros libros de mecánica. Entonces te imaginas, criado frente, con un taller enfrente, que era de tus tíos y que te dejaban trastear, y con libros de mecánica, yo te desarmo cualquier cosa. Armarlo, no siempre, pero lo intento. Entonces uno de mis pasatiempos es agarrar un carro viejo, comprar un carro viejo, repararlo, ¿no? Por entretenimiento, le voy a hacer algo y le voy a poner ahorita el Clio este que tengo atrás, que es el que estoy usando, que mandé a comprar los pistoncitos esos de la compuerta, se los voy a poner ahorita. Entonces, así todos los días le pongo una pieza y le voy agregando y al final termino con un carro en buen estado. A veces me lo quedo, a veces lo vendo, porque el chiste no es el tenerlo, ¿eh? Ni podría tener aquí. Una vez llegué a tener 6 carros aquí en la casa, ¿eh? En diferentes estados de reparación, me di cuenta que ya era demasiado desorden, ¿va? Que ya estaba camino de tener que poner un taller completo. Ahora solo uno, ¿no? Arreglo este y tal vez cuando, si me gusta cómo queda, me lo voy a quedar yo. Si queda bueno, pero no me gusta mucho así, el acabado final, se lo voy a dar a la gorda, ¿eh? Para que tenga su carrito propio. Es que la mamá se lo da y se lo quita, ¿va? ¿Verdad? Con eso de que tu mamá te da y luego a las semanas se pelea y se lo quita. Entonces nunca sabe dónde está. Entonces en eso estoy, por eso es que me vas a oír hablar de que si ya vino tal pieza o que si ya la tiene o que si la encontró, porque ese es mi pasatiempo, estar armando y desarmando cosas cuando no estoy armando y desarmando personas, ¿ok? Y por lo menos yo creo yo que es un poquito mejor pasatiempo que estar aplastado frente a un televisor. O sea, pero así de que no me vayas a decir que si me puede arreglar algo para así a nivel que lo querés para tal fecha porque es hobby. No, yo no trabajo con fecha. Dice, mira, me puedes arreglar el carro. Bueno, si tengo tiempo, tráemelo hoy. A ver, tal vez es una tontera, ¿va? No, obviamente lo pensé es que voy a ponerme a desarmar el motor del carro, ¿va? No. ¿Alguna cosita vos lo puedes hacer? Sí, yo puedo. Tráemelo hoy, ya lo voy a mirar, pero así. ¿Okay? Bueno, entonces estábamos con lo de la lisis del coágulo. Entonces, si utilizaste el sistema plasminógeno-plasmina para alisar el coágulo, ¿cómo evito yo que el sistema me haga demasiada destrucción del coágulo? Porque entonces literalmente estarías destruyendo lo que acabas de hacer. Nunca vas a tener un coágulo estable, porque si por un lado estás rompiendo y el otro lado estás agregando, no estás en nada. ¿Cómo evito yo que el plasminógeno me rompa el coágulo que acabo de hacer? Y ahí nuevamente la respuesta es la fibrina. ¿Te acordás que hace unos minutos dijimos que la fibrina secuestraba trombina para evitar que se disparara la formación de coágulo? Porque era una esponja. Sí. También puedo secuestrar plasminógeno. Entonces, la mayor parte del plasminógeno que llega al sitio del coágulo está atrapado
en la red de fibrina. Ni siquiera se activa plasmina. ¿Okay? Lo secuestro en su estado inactivo. Y solamente una pequeña cantidad de plasmina está modulando la producción del coágulo. ¿Okay? Por lo tanto, la mayor función del plasminógeno activándose a plasmina es para romper coágulos que anden flotando ahí sueltos en la circulación. En el sitio de formación de coágulo, la actividad se reduce bastante porque la mayoría del plasminógeno está atrapado en la red de fibrina. Ahora, una vez que yo formé un coágulo, tapé el vaso, yo necesito romperlo después, o sea, quitarlo del camino cuando ya no es necesario. Pero para eso puedes activar ese plasminógeno que ya tenés secuestrado ahí, lo puedes activar y convertirlo en plasmina después. ¿Cómo? Porque las células endoteliales que están creciendo, de nuevo en el vaso que se está reparando, y las células que están debajo de la pared del vaso, o sea, dentro de la pared del vaso, en la porción media del vaso, empiezan a producir en diferido una sustancia que se va acumulando lentamente. Esta sustancia se llama activador tisular del plasminógeno, o TPA. Ahora, ¿te acordás que secuestraste ese plasminógeno y lo tenés guardado ahí, atrapado en el coágulo? Y ahora las células endoteliales producen una proteína pequeña, una enzima, que me convierte el plasminógeno a plasmina. ¿Okay? Y que ahora la plasmina el plasminógeno que está atrapado lo convertiste a plasmina y empieza a disolver el coágulo desde adentro. ¿Ya? No solo garantizaste que tenías lo necesario para romper el coágulo, sino que lo puedes activar días después. Ese plasminógeno ahí estaba listo. Y ese proceso de activación del plasminógeno toma aproximadamente unos 7 días, que es la vida media del coágulo. Una vez que se acumula suficiente activador tisular del plasminógeno, el coágulo se disuelve para permitir que el endotelio forre otra vez el vaso y se restaura todo a lo normal. ¿Ok? Ah, por cierto, ese activador tisular del plasminógeno también lo venden. Se utiliza precisamente para licuar coágulos. Por ejemplo, tenés un coágulo en una coronaria, estás infartado, te hacen la angiografía y se resulta que tenés un tapón ahí en una coronaria, entonces te inyectan activador tisular del plasminógeno, deshace el coágulo y volvés a darle camino a la coronaria. ¿Ok? De hecho, ¿decías? Esa reactivación perdón, se me activó el micrófono, pero esa reactivación del plasminógeno se puede ver, por ejemplo, cuando nos raspamos un raspón grande y a los días se va viendo cómo se va haciendo la cicatriz alrededor del Exactamente. costra. Exactamente, vas formando una cicatriz que está creciendo y esa cicatriz activa el plasminógeno para ir deshaciendo la costra y darle espacio a que vaya creciendo más tejido. ¿Ok? Lo mismo sucede en un vaso sanguíneo. Estás disolviendo el coágulo porque ahorita ya tenés endotelio formándose, ya no va a haber más fuga, no va a haber más sangrado, pero necesitas quitar el coágulo para terminar de reconstruir la pared del vaso. Ahí es donde viene el papel del activador del plasminógeno. Ahora, solo veamos el último detalle. Ayer hablábamos de la vitamina K, ¿correcto? Que es la parte más interesante. O sea, ¿cómo puede fallar el sistema? Entonces tenemos 3 formas básicas de que te falla el sistema. La primera, decíamos, y lo mencionamos ayer, era las plaquetas, ya sea que tenés muy poquitas o que tus plaquetas no sirven, porque las inhibiste con algo, tipo aspirina, o porque algo está destruyendo plaquetas. Caso, por ejemplo, del dengue, ¿va? A ponerte un caso aquí muy criollo, la variante hemorrágica del dengue, lo que pasa es que
el virus ataca al megacariocito también, o vive en el megacariocito, y te ataca y te daña la producción de plaquetas. Resultado, tus cuentas plaquetarias bajan. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando fallan los sistemas de coagulación? Primera posibilidad es que tengas un defecto congénito del sistema de coagulación. Léase que no tenés el gen para producir una de las proteínas. Y aquí coagulopatías congénitas hay un montón. Las dos más frecuentes, dijimos, era la deficiencia de factor 8, que es la hemofilia clásica, en la cual tu gen para el factor 8 es defectuoso. Y como decíamos, como ese es un gen ligado a X, lo heredas de tu madre, pero los varones afectados de hemofilia clásica básicamente no tienen defensa porque solo heredaron el gen defectuoso. Las mujeres no lo padecen porque generalmente el padre les heredó el otro gen, y es las probabilidades de que tuviera dos genes defectuosos sería que fuera hijo de un portador, de una madre portadora y un padre hemofílico. Como que eso no es muy frecuente, ¿va? Como que eso no es muy frecuente. Te dice, tendría que juntarse demasiadas circunstancias. Entonces las mujeres son solo portadoras, te falta el gen. La otra variante, la otra enfermedad que te vas a encontrar como coagulopatía congénita con cierta frecuencia es la deficiencia de factor 9, que también conocida como hemofilia B. El factor 8 de hemofilia A o hemofilia clásica, el factor 9 es hemofilia B. Y ayer que estaba leyendo todo este relajo de los reyes y demás, lo que la reina Victoria tenía o pasaba era hemofilia B, no hemofilia clásica. Se parecen mucho. Y como ellos de por sí tenían una serie de efectos acumulados por casarse entre primos, ¿okay? Por casarse entre primos, entonces tenían una de las variedades más violentas de coagulopatía. La hemofilia B normalmente no es, fíjate, no tiene tendencia a sangrar, y de hecho casi solamente te da problemas, por ejemplo, para cosas como extracciones de dientes o cirugías, pero ellos tenían una combinación particularmente problemática y sangraban a la menor provocación. Ahora, defectos congénitos del sistema de coagulación hay docenas en la literatura, o sea, prácticamente cualquier factor. Hay deficiencia congénita, por ejemplo, de fibrinógeno, se llama afibrinogenemia congénita, pero son tan poco comunes que es bien difícil que uno se encuentre con uno de ellos en la vida cotidiana. Más que nada porque la sobrevivencia de algunos de estos defectos es muy pobre. O sea, son niños, son bebés, se mueren en la infancia o se mueren en el parto. Porque acordate que vos en el parto, si es parto por vía vaginal, esencialmente estás utilizando el cerebro como dilatado, como ariete, ¿va? Y alguien que no tiene defensa contra el sangrado, lo que va a pasar es que va a ser una hemorragia intracraneal y se va a morir de una hemorragia cerebral al nacer. Entonces, muy pocos viven para heredarlo. ¿Okay? Ahora, los defectos congénitos, por supuesto, hasta hace poco no se podía hacer nada. Ahora ya no se podía hacer nada. Ahora ya, por supuesto, o lo estás transfundiendo con los factores de coagulación que necesitan, ¿vale? En caso de necesidad, o se supone que ahora por terapia genética ya uno puede introducir el gen que falta, pero obviamente todavía eso es bastante experimental. La tercera es, como te decía, el tercer defecto de la coagulación que vas a tener es por la deficiencia de vitamina K. Y el caso de la deficiencia de vitamina K, nuevamente, para que veas, recordándote, los factores dependientes de vitamina K, que son acá, mira, protrombina, factor 7, factor 10, factor 9
proteína C y fibrinógeno, que es factor 2. Normalmente lo que vas a notar es fibrinógeno. Entonces vos decís 2, 7, 9 y 10 son los 4 factores dependientes de vitamina K que se curan o se corrigen agregando vitamina K. Y por lo tanto, como el más crítico acá es mira, el 7, la deficiencia de vitamina K siempre se va a manifestar primero por inactivación o falta de activación de la vía extrínseca, y entonces la deficiencia de vitamina K se nota como un tiempo de protrombina prolongado. ¿Ok? Recordate eso. Cuando el tiempo de protrombina está prolongado, implica generalmente deficiencia de factor 7 e implica que necesitas darle vitamina K. ¿Ok? Ahora, bueno, eso básicamente, que es lo que te interesa. ¿Cuánto tiempo necesitas? Vaya, porque eso te va a pasar. Paciente con enfermedad del hígado, por ejemplo, que no está fabricando factores de coagulación porque no procesa la vitamina K, o paciente que no tiene, que tiene una disbacteriosis intestinal y no le está absorbiendo. ¿Cuánto tiempo necesitas después de darle vitamina K para que empiece a funcionar? Y con un hígado normal de 4 a 8 horas, ¿ok? Después de que le diste vitamina K. O sea, si el paciente está sangrando y, vaya, no sé, o le metiste un inhibidor de vitamina, o recibió un inhibidor de vitamina K por accidente, por ejemplo, se metió veneno para ratas, ¿ah? O le metieron veneno para ratas, peor aún, o le metiste veneno para ratas con intención homicida, yo te voy a poner vitamina K, pero necesitas 4 a 8 horas antes de que el hígado, suponiendo que el hígado sea normal, te empiece a hacer el efecto. No es inmediato, no es mágico. Y si el paciente tiene un hígado lesionado, por ejemplo, por cirrosis o algo así, toma hasta 24 horas. Conste, ¿okay? No son inmediatos. Bueno, entonces, tienen preguntas, porque aquí cerramos el módulo. Mañana vamos a cardiovascular, ¿ok? Entonces, ¿está todos claros? Por lo menos sí, todo claro, doctor. Yo tenía una duda sobre aquella reglita que nos había dicho para lo de los... De los electros. Ajá, para los electros no he logrado conseguirla. ¿Dónde la puedo tener alguna idea? Mira, ¿conoces algún visitador médico? No. Es que, mira, esas, si la atienden a veces, vos decís estas. Vos decís de estas reglitas para... ¿Usted dijo que íbamos a utilizar? Sí, no es indispensable, o sea, no está en el equipo mínimo, pero sí es muy útil para ustedes. Como te digo, uno tiene que aprender a leerlo con y sin la reglita, pero ahorita te va a servir. Y te va a servir el otro año también. Ahora, las fuentes comunes de estos son dos. En alguna de estas, la versión fancy con las agujitas y todo, pero hay una que es una reglita en papel. Esa viene en los libros. Por ejemplo, en un libro de electrocardiografía casi siempre te viene de regalo una reglita parecida a esta de cartón con los mismos índices y escalas. Esa pudiera ser y sería fotocopiable. Busca con un compañero de cuarto o quinto año, ¿no? Tenés amigos en cuarto y quinto año, ¿va? Sí, algo así. Bueno, ok. Entonces, si ellos tienen una y les sacas copia. Sino estas, la versión plástica, como te digo, que donde la podrás conseguir es con alguien que sea visitador médico, y estas las regalan como promo, ¿eh? La otra, si conoces a alguien que sea internista o cardiólogo, porque a ellos se las regalan, y en general ya cuando si llegaste a internista no necesitas esto. O sea, se supone que lo puedes leer visualmente. El cardiólogo no va, los cardiólogos no van a agarrar una reglita. Entonces, solo mira, tiene tal cosa. Es su cancha.
Esas son las tres fuentes probables. Gracias, doctor. Ok, para mañana. Entonces, para aquellos, vamos a poner acá. Espérame. Espérenme, eso no se vaya. Para mañana el tema es el ciclo cardíaco mecánico, ¿ok? O sea, la mecánica del ciclo de bombeo, o sea, presiones y volúmenes y la secuencia de apertura y cierre de todas las válvulas. Ese es el tema. Aquí, sangre es largo, pero no es tan complicado. Pero en cardiovascular sí, vamos a aplicar lo mismo que aplicábamos aquello de neuroanatomía. Tienen que leer todos los días porque ese es de todos los módulos, cardiovascular y riñón son los que son con más detalle técnico. Entonces, para que no los agarre el fin de semana con el montón de material no revisado. Aquí sí van a tener que estar bien pendientes de leer y de preferencia de venir leídos para poder hacer preguntas de lo que no entendieron de su lectura. ¿Ok? Cabal. Ok, doctor, gracias. Bye. Nos vemos mañana. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana. Bye. Ok, gracias.